Buenas tardes, buenas noches, amados hermanos. Hoy, 5 de julio, continuamos con estudios bíblicos. Estamos considerando hoy el Evangelio del apóstol Juan y estuvimos estudiando la clase pasada de cómo Jesús, nuestro Señor, sana a este hombre ciego de nacimiento. Estamos hablando de Juan capítulo 9. Entonces, el apóstol Juan ha descrito en este evangelio 7 señales para que nosotros veamos la gloria de Jesús, para que nosotros creamos que Jesús es el Hijo de Dios, para que nosotros nos convirtamos de nuestro mal camino, como dice el capítulo 20, anunciando la idea del apóstol Juan en cuanto a plasmar estos momentos tan importantes de milagro de nuestro Señor Jesús. También encontramos esos 7 discursos, ya hemos visto cómo fue el discurso maravilloso, ese por la noche con el maestro de la ley religiosa, con Nicodemo y Jesucristo, luego ese otro discurso con la samaritana, estuvimos examinando y viendo también cómo Jesús muestra todas sus credenciales realmente enseña todo lo que Él es y lo que Él hace para mostrarse como el verdadero y único Dios, el Hijo de Dios. Entonces, eh, cuando Jesucristo les dice, al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? Estábamos conversando la clase pasada de que, citando inclusive al profeta Ezequiel, ¿no? También se puede citar, donde los pecados realmente no son no se heredan, ni son, si el padre peca, el hijo no lleva el pecado del padre, ni el hijo que peca por culpa del hijo, el padre también lleva su pecado. Sí es cierto que hay consecuencias en cuanto a los pecados en nuestras vidas, eso es otra cosa. Igualmente, conversábamos acerca de que aquel que era griego, por ejemplo, si tú eras griego, el pensamiento era que si tú nacías con algún tipo de defecto o tenías algún problema físico, no tenías derecho a la vida. Entonces imagínate si hubiese nacido entre los griegos este hombre ciego, simplemente no tenía derecho a la vida. Y en el tema del judío es importante porque ellos estaban ya pensando en que como, como malentendiendo que Dios visita aquel que peca y se aparta de Dios, como Dios es un Dios celoso, Éxodo capítulo 20, y él visita hasta la segunda, tercera y cuarta generación. Claro, eso son consecuencias del pecado, son contextos diferentes de aplicar. En este caso, ellos habían creído realmente que había sido por culpa de o sus padres o de él mismo, por consecuencia de que él estuviese ciego realmente. Y Jesús les dice en el 3, no es que este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Inclusive, también importante no pensar de que las personas hoy están enfermas para que Jesucristo los sane. O sea, eso no está mencionando la palabra tal cosa, sino que realmente para poder ver la gloria de Dios, Él va a traer sanidad a este mundo. Las enfermedades son parte de nuestra vida, igualmente que nosotros apenas nacemos, no vamos a mejorar. Es un completo deterioro. Estamos hablando de que a partir del día 1 de tu nacimiento ya no empiezas a rejuvenecerte más, sino que vas a envejecer aún más. O sea, no hay nada que pueda detener el plan y el propósito de Dios, y es que nosotros reconozcamos que Él es Jesús y que en esta vida, que no es eterna, por causas de consecuencias del pecado,
Mi hija se vino a despedir de mí, perdone. Entonces, las consecuencias del pecado en el huerto, trajeron la muerte a todo ser humano por la desobediencia de Adán y Eva, porque los había hecho Dios para ser eternos, realmente como lo estuvimos estudiando en el libro de Génesis. Ahora, el punto es que para ver la gloria de Jesús, él necesariamente tenía que hacer señales y prodigios para que la gente realmente conociera que él era el único hijo de Dios, el verdadero y único hijo de Dios, el unigénito del Padre. Hay señales que vamos a ver en este libro, como la resurrección de Lázaro, por ejemplo. También estuvimos viendo que también nuestro Dios, Jehová, en el Antiguo Testamento, también ha resucitado a personas a través, por ejemplo, pongo el ejemplo que dimos ayer en Hechos de los Apóstoles con la resurrección de Tabita, de Dorcas, que Pedro le oró y Jesucristo hizo la obra. Estamos hablando que Elías oró y el Padre hizo la obra y la hija de la viuda de Sarepta, esta realmente se levantó entre los muertos, había sido algo maravilloso y también Jesús hace las obras de su Padre. Dice el verso 6, dicho esto, escupió en tierra, que estaba diciendo que Él es la luz del mundo y entre tanto está en este mundo, aprovechemos porque realmente venía la noche. O sea, Él representa el día, Él representa el gozo, la alegría de que vino el Hijo de Dios a este mundo, aunque en Juan capítulo 1 a los suyos vino y los suyos no le recibieron o no le conocieron, esa palabra está muy explícita allí. Estamos hablando de que ese día maravilloso es el tiempo que Jesús estuvo en este mundo y ellos pudieron ver su gloria, como dice el apóstol Juan, y nosotros vimos, testificamos y palpamos todo lo que es tocante al verbo. Estamos hablando que es algo que es de primera mano lo que estamos leyendo en la Sagrada Escritura, de alguien que estuvo, que habló, que tocó y que besó y miró a nuestro Señor Jesús, y es el apóstol Juan. Dice, entre tanto que estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo con saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y siempre cuando veo que Jesucristo hace algo con el barro, hace algo con sus manos, este artesano, este carpintero, este alfarero, como lo declara la palabra de Dios, ¿no? Como él creó de un desorden una tierra hermosa, cómo creó del polvo al hombre, Adán, de una costilla a la mujer. Estamos hablando que Dios, el alfarero que crea con sus manos cosas, ¿cómo no va a saber qué necesita esa ceguera para restaurarla si Él es el mismo creador del ser humano? Él es el mismo creador del hombre. Nos conoce aún más que nosotros mismos, porque él es nuestro creador. Entonces realmente vemos un milagro maravilloso y también citábamos y mencionábamos un poco el momento de Juan el Bautista que está preso y envía a dos de sus discípulos. Esta clase la vimos con el hermano Agustín en el libro de Lucas y le hacen unas preguntas a Jesucristo, los discípulos del Bautista, que si eres tú o eres algún otro el que tenemos que esperar. ¿Eres tú el Mesías o es algún otro? Y le responde con la profecía de Isaías que ve y dile al Bautista que los ciegos ven, los cojos caminan, los sordos son sanados. Estamos hablando que, y es predicado el Evangelio. Estamos hablando que las señales son para demostrar que Él es el Hijo de Dios. Cuando veas a aquel que sana a enfermos, que los ciegos están viendo, que los sordos están escuchando, que los cojos están caminando y que es anunciado las buenas nuevas, van a reconocer que ese es el Hijo de Dios. Inclusive hay muchas más pruebas, como lo hemos visto de los testimonios, inclusive la palabra da testigo, es testimonio de Jesús, el mismo Padre
es testimonio de Jesús. Juan el Bautista, él escuchó la voz del cielo, él vio como el Espíritu en forma de paloma, como una paloma descendía, y aquel que vea como que desciende el Espíritu como paloma, ese es. Estamos hablando de que hay muchas pruebas indubitables, contundentes, verticales, que apuntan a que Jesús es el Hijo de Dios. Todo esto se está desenvolviendo porque lo que viene a continuación, hermanito, la clase de hoy, es vamos a ver el verdadero corazón del incrédulo. Van a tratar de una señal como esta, indubitable, quieren ver más señales, quieren ver otras cosas, no aceptan realmente lo que está ocurriendo. Y cuando le dice lo que tiene que hacer en el estanque de Siloé, ve y lávate, ve y lávate. Me hizo mucho acordar también, la clase pasada, de cómo el leproso, el general del ejército de este Namán, que fue ante Eliseo, y Eliseo envió un siervo y le dijo, ve y lávate y zambúllete en el Jordán 7 veces y serás sano y tu carne será restaurada. Y él dudoso, no lo quiso hacer por lo egocéntrico, por su cargo o porque realmente se sintió ofendido porque no lo recibió el profeta. Y la sierva lo llevó a que si hubiera una cosa difícil no la harías, tan solo es sumergirte 7 veces. O sea, realmente ve y lávate, me hacen como una pequeña similitud de cómo Dios quiere que nosotros nos limpiemos, nos lavemos, es por obediencia. O sea, si este hombre, aunque tuviese el lodo en sus ojos y no obedece a la voz de Dios, simplemente no iba a recibir la vista, hermano. Los planes de Dios son perfectos. Si Naamán no se zambulle 7 veces, no iba a ser restaurado. Si este hombre no se lavaría en el estanque de Siloé, no tenemos que buscar otra alternativa, no iba a ser sanado. Si nosotros nos mandan a bautizarnos para el perdón de los pecados, para que recibamos el don del Espíritu Santo, para que seamos inscritos en el libro de la vida, para que nosotros seamos templo del Espíritu Santo y seamos morada de Dios, no podamos creer que sin el bautismo seremos salvos, porque la palabra de Dios lo ha dicho. Y en el verso 11, ya terminando el resumen, respondió y le dijo a aquel hombre que se llama Jesús, hizo todo. Se lo está diciendo a los que estaban ahí, a los judíos, a los fariseos. Fue este Jesús que hizo todo aquello. Me untó ojo y me dijo, vete al estanque de Siloé, me fui, me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está? No lo sé. Llevaron a los fariseos, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Fíjate esa palabra llevaron, él no está yendo por voluntad propia, o sea, lo están llevando. Y puede que sea, me da a entender, si usted tiene otra idea, me la puede, por favor, decir. Creo que son los vecinos del versículo 8. O sea, estos que en el verso 13 lo llevan ante los fariseos, buscándole en la respuesta en el mismo contexto. El verso 8 dice, entonces los vecinos, esas personas que están con el ciego, y los que antes habían visto que era ciego, decían, no es este que estaba sentado y mendigaba. Entonces, bueno, puede que sea estos ciegos que lo lleven ante los fariseos, ¿no? Porque vieron que Jesús lo había sanado en un día de reposo. Vamos a estar haciendo la lectura, hermanito, en el verso 15, porque dice el verso 14, era día de reposo cuando Jesús había hecho todo esto y le había abierto los ojos. Verso 15, vamos a estar haciendo la lectura hasta el 35. Del verso 15 al 35. Si hay comentarios, preguntas acerca del resumen, por favor, usted lo puede hacer. Y si no, alguien me puede colaborar, por favor, con la lectura para el estudio de hoy, Juan 9, 15 al 35. Le leo, mi hermanito, Juan 9, del 15 al 35. Amén. Volvieron pues a prepararle también los fariseos como había recibido la vista, y él le dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego,
¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora no lo sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Y si éste no viniere de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. El 35, Alex. Al 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijeron, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Amén. Gracias, Ahí. hermanita. Yo quiero que este estudio lo centremos nosotros en esta pregunta y empecemos a ver las consecuencias, poniéndonos nosotros en manos de y en los pies y en todo este ser, como si fuéramos este mismo ciego. ¿Crees tú, crees tú en el Hijo de Dios? Si tú acabas de leer el verso 22, dice, entonces dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Capítulo 16, libro de Juan. Capítulo 16, hay un contexto muy profundo para yo explicar la vid verdadera y yo empiezo justamente en Juan 9 para luego explicar un poco la vid verdadera que ya usted conoce. Y es que separado de Jesús nada podemos hacer, porque el que permanece en la vid, ese es el que tiene vida eterna. Pero fíjate lo que dice el capítulo 16, verso 1. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. ¿Qué habló Jesús? Les dio la promesa del consolador. ¿Qué más habló Jesús? No se separen de mí, no se estén solos, porque el que está fuera de mí
nada puede hacer, se va a secar y va a morir. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Aquí viene, versículo 2: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Y yo leo esto y qué increíble es ponerme también en el corazón del apóstol Pedro. ¿Eres tú aquel que andaba con el Mesías? ¿Eres tú uno de ellos? No, yo no lo soy. Pero gracias al Señor y la mirada de Cristo, el momento que lo miró a los ojos, para que él se acordase que antes que el gallo cante me ibas a negar 3 veces, pero ya también se lo había dicho aquí, en el caso de Pedro. Y en el caso de Jesucristo, diciendo que Él es el Hijo de Dios, lo iban a matar. También expresaba estas palabras por Él mismo. Pero, ¿cuántos de nosotros nos hemos parado a pensar de que nos puede perjudicar? ¿O qué, en qué nos puede perjudicar? ¿En nuestra vida social? ¿En nuestra vida laboral? ¿En enfrentarnos y decir que somos cristianos, somos hijos de Dios porque creemos? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Hay promesas de que aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre. Pero aquel que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Hoy tuve una conversación, me estaba proponiendo un trabajo que tengo que hacer en el sur de España, en Motril y en Granada, y que me fuese un fin de semana. Y la respuesta es, yo soy un hombre de Dios, soy cristiano y tengo responsabilidades tanto en mi familia como en la congregación y no puedo, no puedo. Lo puedo hacer de lunes a viernes, de lunes a sábado, pero el domingo no puedo. O sea, hay momentos que yo analizo y qué consecuencias en mi vida me puede traer en despreciar a Dios y honrar a los hombres. Empiezo yo a decirme yo a mí mismo, por cuanto los judíos ya han acordado que si alguno confiesa a Jesús que era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Y cualquiera que se ponga de acuerdo en este mundo, hermano. El apóstol Pablo reflexionaba a Roma diciendo que le separará del amor de Cristo. Y yo con con mucha responsabilidad le puedo decir que Madrid lo puede separar del amor de Cristo en muchas cosas, en todo lo que ofrece una gran ciudad, en los lujos, te dispersas, te distraes, quizás en el arduo trabajo que da una metrópolis como esta. Y no está mal salir adelante. Lo que sí está mal es servir más a lo material y a lo temporal que a Dios. Entonces volvieron, dice el verso 15, volvieron pues a preguntarle también a los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo, me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. El incrédulo, la persona farisea que no quiere reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, esa persona que se niega a entenderlo y cierra su corazón, empieza a establecer parámetros falsos. Como primer punto, vas a encontrar parámetros o características o quiere imponer cosas que no han ocurrido. El incrédulo inclusive siempre va a querer más evidencia. Veían a Jesús haciendo todos los milagros, pero aún en la cruz le decían, si desciendes ahora de la cruz, creeremos. Hermano, si Jesús hubiese descendido de la cruz, yo creo que le iban a pedir otra señal. ¿Qué más iban a pedirle a Jesucristo? Sanó, partió el pan, venció al enemigo, hizo tantas cosas
que mi mente tan finita no pudiese quizá decir lo grande que ha sido, lo maravilloso que ha sido. Nadie ha escuchado la voz del Padre como y no ha visto al Padre, porque si no la Biblia se contradijese. A Dios nadie le ha visto jamás, pero Jesús sí, y nos ha contado que Él es en el Padre y Él es en su Padre y el Padre es en Él. Me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Lamentablemente, hermano, el incrédulo está sesgado por su propia subjetividad de ver las cosas. Está viendo de un punto muy subjetivo, de un punto muy terrenal, eh, y va a rechazar directamente los hechos. El incrédulo rechaza directamente, aunque sea un cojo sanado de hace 38 años, sacado del estanque de Bethesda, como ya lo estudiamos, aunque sea un cojo, como ya vimos con nuestro hermano Fidel, o vamos a ver también y escudriñar esa parte, de hace 38 años el estanque Bethesda y de hace 40 años en el pórtico de la Puerta de la Hermosa. Y no creen, y no creen. Y Jesús le va a decir en los evangelios también, que lo registró Mateo, la generación adúltera y mala demanda señal, pero la señal no se les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Así como estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de esta tierra, así estará el Hijo del Hombre. Y aunque vieron esa señal, ocultaron el cuerpo, escondieron el cuerpo, subjetivamente observando, negando el milagro, negando lo ocurrido. Y si hubiesen visto cómo Dios paró el sol y retrocedió la sombra 10 grados, tampoco hubieran creído. Aunque le haya cerrado el cielo Elías con oración por 3 años y medio y volvió a orar para que lloviera. Hermano, estamos hablando de que el corazón incrédulo, un corazón duro. Entonces volvieron a decirle al ciego, verso 17, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, es profeta, es profeta, que es profeta. Pero los judíos, ¿qué dice hermano el 18? No creían, hermano. ¿No creían en el profeta? No, estaban negando que ese hombre había sido ciego. Estaban negando y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Hasta ese punto llega el que no procede de Dios en sus propios razonamientos y en su propia interpretación se va perdiendo más y más. O sea, realmente aquí no hay nada que nos pueda decir que, que hay algo que ellos están haciendo realmente, que estén haciendo algo bien. Si tú ves el capítulo 7, un pequeño paralelo, vamos al capítulo 7 de Juan, verso 40, capítulo 7, verso 40. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente este es profeta. Y otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea debe venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Realmente, hermanos, cada vez que nuestro Señor se esforzaba aún más y aún más por hacer entender lo que Él venía a hacer, inclusive los exhortaba, como ya hemos visto, diciéndole que ustedes son de vuestro padre el diablo, porque no hacen lo que realmente Dios le está ordenando. Y en este versículo 18, los padres
Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Tampoco van a creer a lo que dicen los padres del muchacho. Qué triste y qué lamentable que un hombre ciego de nacimiento no crean en él, inclusive por testimonio de sus padres tampoco crean en él, pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo? ¿Y cómo decís que vas? Y el que vosotros decís que nació ciego. El que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? Sus padres respondieron y dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Sabemos esto. Pero como ahora ve, no lo sabemos. ¿Y quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntarle a él hablará por sí mismo. Tenían miedo, hermano, los padres del muchacho. Yo estaría aterrado también, sabiendo de lo que me puede venir encima es la expulsión de la sinagoga, sabiendo que lo que me puede venir encima es no estar adorando a Dios. Pero después de ver una señal como esta y después de estar en ese momento, tú como padre y como madre que recibiste a tu hijo en el vientre, allí en el parto, y viste crecer al niño que no veía, llega un momento que te pone a reflexionar mucho en cómo los padres ven un milagro de Dios. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, verso 22. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. En el tiempo de Nabucodonosor, eso está en el libro del profeta Daniel, hubo un edicto real que hicieron firmar a Nabucodonosor por envidia de Daniel, porque todo le salía bien y era prosperado por mano de Dios. Y no hallaban cómo acusar y cómo señalar a Daniel, el profeta. Hicieron un edicto que cuando sonase el tamboril, la flauta y todo instrumento musical, tenían que adorar a la estatua y durante esa semana no podrían adorar a ningún otro sino a Nabucodonosor y a su estatua. Pero él no hizo caso al edicto real. Y como era costumbre para Daniel, empezó a orar desde su cámara, desde su habitación, desde su tienda, con las puertas abiertas, observando la ventana abierta, viendo a Jerusalén. Teniendo miedo por su muerte o teniéndole temor a Dios. Tener miedo no proviene de Dios. El miedo, la vergüenza, el orgullo, el egocentrismo, la vanagloria de la vida, todo lo que proviene del enemigo. Muchas obras de la carne. Para que fuera expulsado, verso 23, por eso dijeron sus padres, ¿qué edad tiene? Preguntarle a él. Y volvieron a llamar al hombre que había sido ciego. Este es vuestro hijo, perdón, el verso 24, luego al que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios y nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Pero una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Hay cosas que nosotros no podemos negar en nuestras vidas, hermano. Usted antes era ciego. Yo antes era ciego. No lo puedo negar. Recuerdo mi vida pasada como si fuera ayer. Yo siempre se los digo a los hermanos de la iglesia. En el año 2008, un 26 de febrero, en la tarde, el agua estaba fresca en una terraza de una casa de un hermano que lo quiero mucho. Ahí me bauticé.
Y recuerdo lo que yo venía haciendo en mi vida, lo recuerdo. Era ciego. Pero sabes algo, hermano, Dios me abrió los ojos y a usted también. Y llegará el momento que nos enfrentemos a nuestro Dios. ¿Cómo queremos ver a Dios? ¿Como nuestro hermano, como nuestro abogado? ¿O vamos a ver a Dios como nuestro juez que nos va a decir, siervo malo y negligente? ¿Por qué tuviste miedo? ¿Por qué escondiste el talento? ¿Por qué me negaste? ¿Por qué no pusiste a trabajar los dones que tienes? Hay tantas cosas que vamos a reflexionar porque aquí lo que está ocurriendo es cómo Dios va trabajando un corazón de una persona que está siendo ciego de nacimiento y de repente ve y de repente se da cuenta los colores, las figuras, los rostros de sus propios padres que de nacimiento ni le conocían. Usted no puede tratar de entenderlo, que nosotros también estábamos igual. Nosotros estábamos yendo directo al hoyo. Nosotros no estábamos viendo el rostro de este mundo como un prójimo creado por Dios. Nosotros no veíamos a nuestro semejante como imagen y creación de Dios. Volvieron a llamar al hombre, verso 25. Entonces él respondió, si es pecador no lo sé, una cosa sé que viendo yo ahora veo, verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué no queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Hay momentos, hay momentos que lamentablemente hay que tener la paciencia y la mansedumbre, pero también hay momentos que hay que tener una veracidad y una tenacidad y un denuedo ante lo ocurrido. Y este hombre ya había entendido lo que había ocurrido y es que había alguien que le había hecho un gran milagro, aunque todavía no sabe quién es, pero sé que él lo reconoce como profeta, así como la samaritana. La samaritana decía, yo creo que tú eres profeta porque me has dicho que tengo 5 esposos y el que tengo ahora mismo no es mi marido. Yo creo que tú eres profeta. Este hombre está igual. Le acaban de sanar la vista. Yo creo que tú eres un profeta. Y él le respondió, ya os he dicho, verso 29, 28. Le injuriaron y le dijeron, tú eres sus discípulos, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros discípulos de Moisés somos. La, la frase da gloria a Dios. Esa frase da gloria a Dios, como lo dice el 24, y lo vamos a encontrar en el resto de la palabra. Las autoridades querían que el hombre tuviera el valor de admitir la supuesta verdad de que Jesús era un pecador porque transgredía las tradiciones y amenazaba su influencia. ¿Cómo las transgredía? Haciendo sanaciones en el día de reposo. Existe una unanimidad, una unión o algo unánime en este pasaje, y es que los fariseos se han reunido para plantarle muerte a Jesús, están buscando la forma de hacerlo y no van a descansar hasta que lo logren. Y todas esas autoridades religiosas están buscando la forma de hacerle entrar a Jesús a un madero. Pero Jesús, él sabe su hora, él sabe el día y nadie le va a tomar ni le va a prender hasta que él no dé su vida voluntariamente, porque él es el Rey de Reyes. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a este no sabemos de dónde sea.
Respecto a este, no sabemos de dónde sea. Y aún así, teniendo la escritura del propio Moisés que decía, profeta mayor que yo vendrá, a él oiré. No, nosotros no sabemos, decían ellos. Verso 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, hermano. Esto es lo maravilloso. Que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Yo no sé usted, pero yo sí tengo. No sé usted si los tiene, amistades de este mundo que creen ser, de tener algo importante en su vida por sus logros o por sus estudios, o por lo que hayan obtenido por herencia o por familia. Y tengo amistades de este tipo porque mi trabajo laboral o mi situación como electricista y todas estas cosas me han llevado a tener esa clase de clientes y todo eso. Pero lo que más me llama la atención de esta clase de personas, lo que más me maravilla, es que no saben quién es Jesucristo, para qué vino Jesús a este mundo y cuál es la razón de que nosotros somos cristianos. Y aunque yo les haya dicho y les menciono y les invito y les converso el estudio bíblico y la importancia de la palabra de Dios, eso es para los niños o para los viejos, me han respondido. Y yo leo este pasaje. Es maravilloso que vosotros no lo sepáis de donde sea. Y a mí me abrió los ojos. Cuando usted lee y a mí me abrió los ojos, siéntase privilegiado, hermano. Siéntase como un tesoro, escogido, apartado, como decía el apóstol Pedro, porque somos nosotros real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Siéntase usted así. Dese el valor que usted tiene y entienda que lo que usted encontró, la dracma perdida, el tesoro escondido, lo que usted halló, es incalculable, es la gracia de Dios. No tiene precio. Nadie en este mundo tiene cómo pagarlo, ni dando su propia vida, ni dando todo lo que tiene a los pobres. Estoy pensando en 1 Corintios 13, ni dando absolutamente nada de lo que poseen. No podemos alcanzar por obra ni por materiales lo que realmente hemos entendido en esta sala que nos abrió los ojos. ¿Cómo no nosotros con denuedo hablaremos de Jesús, sabiendo que esto tiene fecha de caducidad? Yo estoy hablando a través de un ordenador, a través de una Biblia hecha de papel que viene de los árboles, de un material de plástico creado por el petróleo, por todos los derivados. Hermano, todo esto va a perecer. Todo lo que a mi alrededor existe no es eterno. Ni siquiera el cuerpo donde estoy yo hoy hablando, porque es temporal. ¿Cómo no voy a hablar yo de Jesús? ¿Cómo no yo voy a entregar mi vida en sacrificio vivo, mi Señor Jesús? ¿Cómo yo voy a tener miedo de las cosas que me han de venir en este mundo? ¿Quién me va a decir a mí algo que me separe del amor de Cristo? Usted piénselo, usted piénselo. Él me abrió los ojos. Verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. El día de ayer comentábamos y hablábamos de que si las oraciones de los pecadores llegan a la presencia de Dios. Y claro, se me vienen muchos textos a la mente, inclusive este. Dios derrama sobre este mundo, gracias al pacto de Génesis en el tiempo de Noé, como ya lo vimos, nuestro hermano Roberto Miranda. Dios establece un pacto
y dice que no va a raer más la tierra con aguas del diluvio y que no va a dejar que la tierra deje de producir su fruto y que no va a dejar que venga el invierno, el verano, no va a permitir que estas cosas se detengan, porque Él sabe que el corazón del hombre es malo desde su juventud y por cuanto estas cosas son así, Dios ha prometido que va a venir invierno, verano, la siega, la cosecha, la lluvia temprana, la lluvia tardía, el sol, la luna. Hermano, estamos en un mundo por bendición, por un pacto que Dios hizo y Dios no rompe sus promesas. Dios no es un Dios que rompe pactos. Dios nunca ha quebrado ni va a irrespetar su palabra. Y sabemos que Dios no oye y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Ponte a pensar, y a mí me abrió los ojos, que era pecador. Si antes de abrirte los ojos eras un pecador y tu destino ya era seguro, que era la muerte, y la muerte eterna, la muerte segunda, y todo lo que habla la palabra de nuestro Dios, ponte a pensar, si con dificultad el justo se salva, ¿en dónde quedará el impío y el pecador? Si con dificultad. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y me hizo acordar de Cornelio, como estudiábamos ayer. Un varón temeroso de Dios, el que es temeroso. Hay muchos conceptos de la parte de lo que es temeroso. Y temeroso significa guardar, significa atesorar, significa apartar. Estamos hablando de que el que es temeroso refrena, el temeroso no va más allá de un camino mostrado, el temeroso no cruza una senda que no está marcada. El temeroso de Dios y hace la voluntad y hace su voluntad, porque el que oye mi palabra y la guarda, ese es el que me ama, dice Juan. Verso 32, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Wow, hermano. Aquí vemos, citando un, un momento maravilloso. No hemos visto que esto ocurra. Y el libro del profeta Isaías, cuando vean que los ciegos reciben la vista, que los sordos están escuchando, que los que están cojos están caminando, ese es, ese es el Mesías, ese es el Hijo de Dios, ese es el enviado de Dios. No, no lo hemos visto, no lo hemos visto. Verso 33, si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Y si nosotros no estamos con Jesús, nada podremos hacer. Y si nos separamos de la vida verdadera, nada podremos hacer. Eso es una frase que el apóstol Juan nos las va a repetir para que entendamos que si tú te apartas de Dios, nada vas a poder hacer. Si Dios nos los está advirtiendo, si Dios pone como ejemplo a su propio Hijo, como ejemplo en nosotros, como este si no viniera, nada podía hacer. Me hizo acordar también una clase de Agustín, donde estudiábamos y veíamos cómo creo que fue Gamaliel, decía, si esto es de los hombres, se va a desvanecer, pero si esto proviene de Dios, hermanito, ¿quién lo va a parar? ¿Quién lo va a derrocar? ¿Quién lo va a destruir? Un reino inmarcesible, inconmovible, según un libro del profeta Daniel. Verso 34, respondieron y dijeron, tú naciste del todo en pecado. ¿Sabes por qué le dijeron eso? Porque en el versículo 2
Ese es su corazón. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Estamos hablando que esa es la tradición que tienen en su familia. En la tradición judaica siempre se pensaba que el pecado era consecuencia, las enfermedades eran consecuencia del pecado y entonces todos se lo atribuían al pecado. Y efectivamente es lo que le están diciendo. Tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué pasó, hermano? Le expulsaron. Verso 35. Oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿No te acuerdas de esa pregunta de Felipe y el etíope? Si crees de corazón, bien puedes. Usted que ha bajado a las aguas del bautismo, cuando respondió a Jesús que sí, de todo corazón, ¿cómo estamos hoy ante Dios? ¿Cómo está el ánimo con nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Está fría? ¿No hablamos casi con Él? ¿Lo tenemos solo para ocasiones de emergencia? ¿Me siento mal? Oro. ¿Necesito algo? ¿Le pido a Dios? ¿Utilizamos a Dios cuando nos conviene? Usted nació de nuevo para hacer las obras de Dios en este mundo. Predicar su evangelio, ser testimonio, llevar su familia a los pies del Señor. Muchos ejemplos tenemos, mucha responsabilidad tenemos. No podemos andar errantes. Hablaba yo el domingo de que es importante entender la iglesia local, de que pertenecemos a la iglesia de Cristo, amén, a nivel universal, sí, pero usted pertenece a una iglesia local y necesita usted identificarse con ella, necesita usted ponerse manos a la obra con ella. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Él respondió y dijo, ¿quién es, Señor, para que yo crea en él? Y él le dijo, Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo, creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y él le respondió, si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Si hubieran nacido ciegos. Una vez me preguntaron, hermano Alejandro, ¿por qué Dios una vez dijo que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, echa de ti, que es mejor te entrar en el reino de los cielos, que todo tu cuerpo sea echado en el infierno, y si tu mano te es ocasión de caer, córtala? ¿Por qué Dios habla tan severamente? ¿Esto es algo que hay que hacer? ¿Es literal? Digo, te está dando a entender que tu cuerpo para ti es tan valioso y que tú no te harías daño nunca, pero para Dios tú eres muy valioso y que si algo en tu vida está mal, tengas mucho cuidado de que por tan solo una pequeña cosita puedes estar tú enteramente en el fuego. Si ellos hubieran nacido ciegos, quizás está hablando Dios literalmente, quizás está hablando Dios espiritualmente. Podemos analizarlo de las dos formas. Si es literal, ceguera física, hubieran tenido quizás un corazón de buscar quien me sane, y aquel que me sanó es Dios, es el Mesías, y entendiendo las profecías, yo creo en Jesús. Y si es espiritual, es que aunque estén viendo y oyen las parábolas de Dios, no vean, ni se conviertan, ni entiendan. Por eso le hablo en parábolas, para que ellos viendo no vean, para que escuchando no entiendan, ni se conviertan de su maldad. Duras esta palabra, sí, pero pienso que nos hace reflexionar, nos hace comprender la voluntad de Dios en nosotros. Levantémonos, los que estamos hoy con piernas dormidas,
o adormitado, como decía el apóstol Pedro, los quiero despertar en exhortación porque están durmiendo, porque están dormidos, no más leche espiritual. Es necesario que empecemos a crecer como iglesia, a crecer como hijos de Dios. Acuérdate siempre quién te abrió los ojos. Acuérdate siempre de dónde vienes. Eso me ha ayudado a mí a seguir adelante. ¿Quién era yo antes de Cristo? ¿Y quién soy ahora? Caminando con mi Señor, buscando hacer su voluntad. Porque sé en quién he creído, dice la Escritura. Nosotros, ¿a dónde iremos? El apóstol Pedro, Mateo 16, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Amén, hermanitos. Quedamos en el verso 41, ya para empezar capítulo 10, la parábola de nuestro Señor Jesús, y vamos a ver cómo es el buen pastor y va a recibir nuevamente más rechazos, pero él va a insistir en seguir predicando y anunciando su palabra. Y falta muy poco para que termine el ministerio público de nuestro Señor Jesús y le va a dedicar un tiempo muy especial y muy íntimo a los apóstoles para prepararlos a la recta final, que es su resurrección, su muerte y su ascensión, para que ellos continúen lo que hicieron, como lo vimos en el libro de Hechos y como lo estamos estudiando. Comentarios, preguntas, hermanito, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hermano Luis Alejandro. Sí, me llama la atención cómo aquí los fariseos terminaron involuntariamente o sin querer magnificando este hecho de Jesucristo. Lo digo porque me pregunto sobre la multitud, bueno, sobre los vecinos, ¿no? Me surge esa pregunta, me llama la atención sobre los vecinos. Los vecinos hacen dos preguntas. En el versículo 10 es cómo te fueron abiertos los ojos, y en el versículo 12 es dónde está. Luego, podríamos pensar que por alguna razón lo querían llevar ante los fariseos, pero en realidad creo que lo que querían era seguir a Jesús. Y lo digo porque el mismo ciego responde las mismas preguntas que hicieron los fariseos. En el versículo 27 dice, él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis escuchado. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Acaso queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y en el versículo 15 y 16 dice que había disensión, ¿no? Entre los fariseos, entre los maestros de la ley, porque unos decían que había hecho esta sanación el día sábado, pero otros decían que nadie que hiciera estas cosas podía estar apartado de Dios. Adelantándome quizás un poco más en los estudios, Alejandro, en hecho el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, en el versículo 45, dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le dijeron lo que Jesús había hecho, parecido a lo mismo que estamos viendo aquí, que los vecinos habían ido. Versículo 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron, ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces aquí involuntariamente, obviamente, todo esto es la voluntad de Dios perfecta, pero aquí involuntariamente quizás los maestros de la ley y los fariseos estaban trabajando para Dios sin ellos darse cuenta. Y más si sumamos lo que mencionabas en Hechos capítulo 5, Gamaliel era un maestro de la ley, era fariseo también, y la forma como él se expresó ante el concilio cuando estaban azotando a Pedro y a los apóstoles fue esa, que si esta obra no proviene de Dios, esto no va a durar. Y de esa forma fue como los apóstoles fueron liberados en ese momento y luego la palabra crecía en gran manera. Entonces yo creo que lo que los vecinos querían hacer aquí, con las preguntas de cómo te sanó los ojos,
y dónde está ese hombre era seguir a Jesús. Amén, hermanito. Hermanos, ¿quién más quiere comentar? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hermano Agustín. Dedocráticamente. Prácticamente. Sí. Bueno, a mí esta lectura siempre me ha llamado la atención, o esta historia de este ciego que fue curado por Jesús. Primero porque Jesús no hace las cosas por casualidad. Él, cuando hacía algo, él tenía un propósito para lo que hacía. Y sabemos cuál era la razón por la que Jesús hacía sus milagros. Y los milagros eran para mostrar quién era él, ¿verdad? Porque tenía que ser de esa manera, como le dijo a Juan el Bautista. Los ciegos, ve y dile a Juan, los ciegos ven, los cojos son sanados, y es predicado el evangelio a los pobres. Entonces Jesús tenía un propósito que era mostrar quién era él. Pero lo que me llama la atención de este ciego, que el hombre era ciego de nacimiento. O sea, él nunca vio la luz del día, o sea, nunca vio la luz desde que nació, o sea, no sabía lo que era ver, pero no desconocía la voluntad de Dios, no desconocía las escrituras. Por lo que él dice, porque los fariseos en el versículo 24 acusan a Jesús de ser pecador, de haber pecado. Y él mismo le dice, mira, si es pecador yo no sé, pero yo lo único que sé es que me abrió los ojos. O sea, ¿cómo hizo esto? O sea, ¿cómo Jesús me hizo eso si era pecador? O sea, no entiendo. Por eso en el versículo 31 él dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿A quién no oye Dios? A los pecadores. Y sin el poder de Dios, eso no podía ser hecho. Él decía, no puede ser pecador. O sea que el ciego se convirtió en maestro de los fariseos, de los que conocían la ley, de los que decían que eran discípulos de Moisés. Él sin reconocer o sin darse a conocer como Moisés, como discípulo de Moisés, les estaba enseñando a ellos una verdad que ellos no habían o no querían entenderla o no la habían entendido. Pero para mi concepto ellos no querían verla, no querían entenderla. Y por eso le dice, sabemos que a Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. O sea, ¿qué está diciendo el ciego? O sea, Cristo, este hombre que me sanó, que yo no sé quién es, tiene que venir de parte de Dios, porque ese milagro tiene que haber sido hecho de parte de Dios. No pudo haber sido cualquier persona, y él lo dice en el versículo 32. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abra los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. O sea, contradiciendo lo que estaban diciendo los fariseos. O sea, si este no viniera de Dios, ¿cómo es posible que pudiera hacer esto? Se les está enseñando. Y ellos se molestan con el ciego y dicen, tú eres un pecador, naciste pecador y vienes a enseñarnos a nosotros, como dice el versículo 34. O sea, se molestan, pero él le estaba diciendo la verdad. Y ellos sabían, que lo peor de todo es que ellos sabían que era verdad, porque ellos no eran tontos, ellos eran estudiosos de la palabra. Ellos sabían lo que el ciego le estaba diciendo y sabían que lo que el ciego le estaba diciendo era verdad. Pero con todo y eso lo negaron. ¿Lo negaron por qué? Porque no les convenía, como vemos, vamos a ver más adelante, cuando niegan hasta la resurrección de Lázaro. O sea, algo tan evidente, eran milagros muy evidentes, era algo que no se podía negar, como la sanación de este ciego de nacimiento. Y todo el mundo sabía que él era nacimiento ciego. Y fíjate, con todo eso traen a los padres para interrogarlos a ver si es verdad que era ciego de nacimiento. Y ellos sabían que era ciego de nacimiento, porque ahí todo el mundo se conocía en esa región. O sea, todo el mundo se conocía en Jerusalén. O sea, era imposible que no supieran que él era, porque eran personas que llamaban la atención. Muchos de ellos eran mendigos. No sabemos qué oficio tenía este ciego. Si los padres lo mantenían, pues no podía trabajar porque era ciego. Pero todo el mundo debía conocerlo, conocer esa situación que él tenía. Entonces vemos el ejemplo de este ciego que a pesar de tener una limitación física, no dejó de conocer la voluntad de Dios, no dejó de buscar la voluntad de Dios y aprender, pero siendo sincero con él mismo y con Dios, porque él sí fue sincero con él mismo. Él decía, aunque él no sabía quién era Jesús, él decía, este tiene que venir de Dios, porque le preguntaron, ¿y quién es? Bueno, es un profeta, pero él sabía que venía de Dios, o sea, él era sincero con lo que él había entendido de las escrituras y al que tenía enfrente por lo que él había realizado ese milagro tan glorioso y tan grande que era imposible y nadie lo había podido hacer, solamente Jesús. Y eso fue algo que a mí siempre me ha llamado la atención de esta lectura, que el ciego se convierte en maestro de los fariseos. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Me hiciste acordar a Agustín.
después de la resurrección de Lázaro, el capítulo 12 de Juan, el 12, después que les profetiza con Isaías en el 42, capítulo 12, 42 de Juan, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Si te acuerdas de ese texto, aunque estaban viendo la resurrección de Lázaro, Sí. no querían. Hermano Roberto Miranda. Bueno, Pablo lo pone en forma diferente, pero es la misma cosa. O sea, no es que no querían ver, no podían ver. Desde el 2 Corintios capítulo 3 habla del velo que se ponía Moisés para que no vieran el rostro de gloria que iba a desaparecer. Pero dice el 3:14, pero el entendimiento de ellos, hablando de los judíos, se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo es quitado en Cristo. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Fíjate bien. Ok, ahora está hablando de entendimiento, está hablando del corazón, que está velado, que no se puede, no entiende, no recibe, no hay computación, no hay comprendimiento. Versículo 17. Ahora bien, el Señor, hablando de Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Verdad? Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo, fíjate bien, que la gloria del Señor. ¿Con qué se ve la gloria del Señor? No con los ojos, sino con los ojos del corazón y del entendimiento. ¿Verdad? Por eso el ciego no necesitaba ojos para ver. ¿Ok? El velo es quitado, dice, pero todos nosotros, el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como el Señor, el Espíritu del Señor. Todavía un poquito más adelante, dice en el versículo 3 del capítulo 4, y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. ¿Ves? La gloria del evangelio no se ve, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, que es Satanás, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. ¿No? Ahí está. Entonces, la ceguera es automática y controlada por el diablo y se necesita la gracia de Dios para quitársela. Ese ciego no encontraba un médico para que le pusieran ojos para ver, pero Dios sí lo pudo dar. La gracia de Dios es la que gana sobre todo el asunto. Por eso quería comentar. Amén, hermanito. Gracias, mi hermano. ¿Alguien más? ¿Más comentarios acerca de este estudio del ciego que es sanado? Bueno, entonces vamos a detener aquí, hermanito. Hemos llegado al fin